Todo creyente debe tener razones suficientes y firmes para buscar el rostro de Dios. Debe haber razones, usted debe tener razones para estar aquí. Amén. Y creo que de las muchas razones es por la cual usted está aquí. Todo creyente debe tener razones suficientes y firmes. Firmes, cuando me refiero a firmes, que no son negociables, son razones convincentes, establecidas en su corazón, que nada lo va a hacer cambiar de opinión. Usted está destinado a buscar al Señor. Son convicciones firmes, son razones firmes para buscar el rostro de Dios. Buscar su presencia no debe ser una opción para el creyente, sino una emergencia que necesita ser atendida. Amén. Hay una sala en las clínicas que le llaman las salas de emergencia. No todo paciente entra por ahí. En esa sala entran los pacientes con gravedad, a punto de morir, los que le perforaron con bala. Entran por esa sala de emergencia porque son a ellos que se le atenderán urgentemente. La oración debe ser nuestra puerta de emergencia, donde yo voy a ese lugar porque me estoy muriendo, donde yo voy a ese lugar porque necesito que mi corazón sea tratado lo más pronto posible, donde voy a ese lugar porque no sé qué decisión voy a tomar, donde voy a ese lugar que sé que si no voy donde el médico me muero. La oración debe ser la puerta de la sala de emergencia que este paciente necesita entrar. Y por lo mismo que esa emergencia, nuestra necesidad será atendida y será suplida. Amén. Me da mucho gusto escuchar cuando muchas veces converso con mi esposa y mi esposa me dice: mi amor, ya no puedo dejar de orar. Ya no es algo que si tengo tiempo, ya es una necesidad. Y le digo que bueno, porque ya cuando uno empieza a descubrir nuevos niveles en la oración, tú ya no puedes dejar de orar. Tú te sientes mal si no oras. Tú te sientes frustrado, amargado, endemoniado, porque no has tenido tu tiempo para con el Señor. Y donde decides aplazar cualquier otro asunto, pero menos el estar con el Señor. ¿Me entiende? Entonces debe de llegar a esa experiencia usted, de que usted puede en el día parar todo, menos su tiempo con Dios. El trabajo puede esperar, la familia puede esperar en su momento, el hogar puede esperar y las muchas actividades pueden esperar, pero con mi Señor no puede esperar. Necesito ser atendido ya, necesito entrar a esa sala de emergencia, necesito ir donde el médico, necesito ir donde este doctor, porque necesito una cura para mi alma. Creo que hay un sinnúmero de razones para buscar el rostro de Dios. Y cuando encontremos ese sinnúmero de razones, las excusas empezarán a perder poder. Si hoy las excusas son más fuertes para buscar el rostro de Dios, es porque todavía no ha descubierto las razones para buscar. Y esto es contra toda situación que usted enfrente, sea económico, sea de salud, sea problema familiar, sea problema en el país. Si no hay razones suficientes, las excusas siempre tendrán poder. Y una vez dije a alguien: cuando alguien quiere excusarse, siempre encontrará buenos argumentos para excusarse, y los encontrará y serán fidelinos siempre. Pero cuando alguien no quiere excusarse para buscar a Dios, no habrán razones para no hacerlo, más bien habrá razones para buscar el rostro del Señor. La oración debe ser vital para cada creyente. Debe ser ese tanque de oxígeno donde depende el paciente. Lo vimos en pandemia. ¿Cuánta gente no era dependiente de un tanque de oxígeno? Caro el tanque de oxígeno, y se pagó el precio por un tanque de oxígeno. Así debe ser la oración. Ese tanque de oxígeno donde si me desconectan, perezco, donde si no lo tengo, me muero. Necesito el tanque de oxígeno. Y la oración debe ser ese tanque de oxígeno para estos pacientes. Debe llegar un momento en la vida del creyente que la oración debe convertirse en una necesidad. Y cuando la oración se convierte en una necesidad, la oración dejará de ser una opción. Si la oración no se convierte en una necesidad, la oración siempre será para ti una opción. Una opción a escoger en el día.
Si hoy la oración es una opción para escoger en el día, todavía no has visto la oración como una necesidad. Pero el día que es necesario para tu vida y lo encuentres como una necesidad, la oración dejará de ser una opción. ¿Estamos claros? ¿Amén o no amén? Mi tema de hoy es: por esto oro. Ya conmigo: por esto oro. David encontró razones, y usted encontrará los salmos 1001 razones para que él tenía para buscar a Dios. Muchísimas razones que él tenía para buscar al Señor. Y ninguna de las circunstancias que él enfrentaba, ni por muy malos que sean los enemigos que lo buscaban para matarlo, nada de eso impidió que el hombre buscara al Señor, sino más bien veía estos asuntos o estas adversidades o estas contrariedades como oportunidades para buscar más del Señor. La enfermedad debe ser una oportunidad para buscar más del Señor. La escasez debe ser una oportunidad para buscar más del Señor. Los problemas de la vida, la situación del país debe ser una razón, una oportunidad más para buscar al Señor. Debe llegar un momento que uno debe de decir: pues debo de orar más entonces. Hay estos problemas, debo de orar más entonces. No hay dinero, debo de buscar más entonces a mi Señor. Abra su Biblia en Salmo 32, verso 1. Salmo 32, verso 1. Bien. Pero con este punto traer alivio a su alma. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Otra vez dice el verso 2, otra vez lo menciona: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmos, o para David, una persona quien ha sido perdonada por Dios, para David es bienaventurada. Bienaventurada es doblemente bendecida. Y para David, alguien bienaventurado no es aquel que nunca ha pecado. Para David, una persona bienaventurada no es aquel que nunca ha fallado. Para David, una persona bienaventurada es aquel que pecó pero que ha sido perdonado, aquel que falló, que se equivocó pero ha alcanzado perdón. Y David dijo: esa persona debe sentirse bienaventurado. Pero hoy sucede todo lo contrario, todo lo opuesto muchas veces en la iglesia o en el corazón de muchos creyentes. Conocen de la sangre, han oído el mensaje de la sangre, han escuchado el perdón de Dios, pero buscan al Señor con un sentido de culpa aún, con un sentido de condenación. Y esa culpa y esa condenación no los deja ser libres para amar, no los deja ser libres para servir. Se acercan al Señor con recelo, se acercan al Señor con vergüenza, vienen a la iglesia con timidez porque se creen no dignos de buscar a Dios, se creen los más calificados para estar sentados en el último puesto y los menos calificados para estar sentados en los primeros asientos. Pensan muchas veces en muchas iglesias, no aquí, en muchas iglesias, que los primeros asientos son para la gente más espiritual y los últimos son para la gente más carnal. Y mientras más último estés, más carnal eres. Entonces mucha gente busca la iglesia y cuando entra por los templos no te buscan las primeras sillas. Pregúntale que a lo tuyo, cuando entras, tu mirada está en las primeras sillas. O le dice al servidor: no, aquí no más, no me ponga adelante, es que me da no sé qué. Dile que a tuyo, tú lo has dicho, yo te he visto. No, pastor, no me ponga adelante. No, hermana, aquí nomás déjeme. Y todos los asientos delante están vacíos, pero quieren de la mitad para atrás, no de la mitad para adelante. Porque hay un sentido de culpa. No se sienten dignos, no se sienten calificados. Sienten que si se sienten en la primera silla se mueren. Les da vergüenza, les da terror que el pastor predique abajo. Más terror. Está bien los domingos porque está más lejos, pero los martes y los viernes que predica abajo, más terror me da porque me mira el pastor. Y cuando él me mira, pienso que lo está diciendo por mí. ¿Sí o no? Esos pensamientos llegan, ¿no? Me miró. Ay, me vio que contesté el teléfono. Ahora sí que lo que viene a continuación será para mí. Yo también estuve en su asiento y sé que esos pensamientos pasan.
Y a veces estamos más sumergidos a eso y sin darnos cuenta no somos libres para buscar a Dios. No podemos sentarnos en la iglesia con libertad. No podemos sentarnos reposadamente en la iglesia para gozar de un culto, disfrutar una adoración, disfrutar de un mensaje, sino que hay un sentir dentro de los corazones donde los lleva a pensar que no son dignos, que no son merecedores, que son de lo peor, que yo aquí en la silla normal recibo el mensaje, que hay no más pastor, hay no más hermana, yo me siento por aquí. Y estas personas han orado y han pedido perdón a Dios, pero aún así para ellos no ha sido suficiente, porque creen que el perdón deben de merecérselo. Han creído que el perdón deben de ganárselo. Han creído que el perdón debe de ser correspondido por la clase de vida de personas, que si tú fueras santo no necesitarías perdón. Si tú fueras perfecto no necesitarías perdón. ¿Quieres saber cuál es la única razón que lo hace a usted merecedor del perdón? Es que usted haya pecado. Porque no hay perdón si no hay nadie que haya pecado. Y usted nunca experimentará del perdón si nunca ha pecado. Usted nunca gozará del perdón de Dios si nunca ha fallado. ¿Me entiende? Así que el perdón no es para santos, el perdón es para los que se equivocan, el perdón es para los que pecan, el perdón es para los que fallan, el perdón es para los que cometen algún tipo de error. Para ellos es el perdón y Dios lo entrega. Dios no tiene problema de entregarlo. El problema son los creyentes que tienen problema de recibirlo. No lo creen porque quieren sentirse aptos, quieren sentirse calificados, quieren sentirse correspondidos para el perdón de Dios, cuando es un asunto de fe. Pues cuando es un asunto que yo creo lo que Dios me ha dicho en su palabra, que Él es fiel y justo para perdonarme. Es fiel y justo. Él no me perdona por lo que yo soy. Él es fiel, aunque yo le fui infiel, aunque yo no lo busqué, aunque yo pequé. Él es fiel y como Él es fiel, por eso Él me perdona. Yo no soy justo por sí, pero como Él es justo, por eso Él me perdona. Amén. Entonces dile que lo tuyo debe de cambiar entonces ese sentimiento. ¿Cuál, pastor? Ese que no te deja sonreír, ese que te siente aislado del pueblo, que te sientes como que no encajas, porque ya no vienes todos los días a la iglesia, porque ya no estás tan involucrado. Entonces llegas a la iglesia y te sientes bien raro, siento que no encajo. Estás más preocupado en cómo te sientes que en lo que Dios te está hablando en el culto. Estás más preocupado tratando de resolver el sentimiento de tu alma que recibiendo la palabra que te da fe. Y Satanás de una u otra manera se está robando todas las semillas que te puede bendecir. Y nos sentimos así en la iglesia. Cuando mi Biblia me habla, y debe de ser de sumo gozo este salmo, yo me maravillaba al leer este salmo de saber que yo debo de caminar como un bienaventurado. Que mi sentimiento de mi alma debe ser: soy bienaventurado porque me perdonaron mis pecados. No soy bienaventurado solamente porque nunca he fallado. No, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Así que dile que te lo tuyo. Tienes que decirle a Satanás que eres un bienaventurado. Amén. En vez de vivir bajo una culpa o esclavo a una condenación, deberíamos estar alegres. Deberíamos estar contentos y llenos de gozo de saber que los pecados que no podemos pagar han sido perdonados. Debería alegrarnos, debería preocuparnos de saber que no tenemos cómo pagar esos pecados. Pero no debe haber esa preocupación. ¿Por qué? Porque los pecados que yo no puedo pagar ya me los perdonaron. La preocupación viene cuando tienes algo que pagar y no tienes el dinero. ¿No es así? Cuando ya se te vence el alquiler, cuando se te vence la luz y el agua, estás preocupado porque no tienes el dinero. Pero ¿qué pasa si alguien te dice: hermano, no pague el alquiler porque yo se lo voy a pagar? Usted ya no se preocupa. ¿O no es así? Usted está alegre, agradecido. Le dice: gracias, hermano, usted no sabe de la que me salvó, porque no tenía el dinero para pagar el alquiler, pero usted me lo pagó. Dios te bendiga, hermano, estoy muy agradecido contigo, no sé cómo pagar. Y la persona dice: tranquilo, no me lo tienes que pagar. Más alegre aún.
Pero hoy alguien ya pagó el precio de nuestro pecado y nos sentimos preocupados. Seguimos cargando culpa, seguimos cargando condenación, cuando Él me perdona para que haya gozo en mi corazón. Él me perdona para que yo esté alegre, para que yo esté feliz y disfrute de su gracia. O sea, Él no me perdona para seguirme viendo esclavo de una condenación. Él no me perdona para seguirme viendo esclavo de una culpa. Y si tú has orado hoy al Señor y le has pedido perdón a Él, pero sin embargo hay culpa y condenación, Dios no te quiere así. Dios te quiere alegre, Dios te quiere contento, pastor. Pero eso sería sinvergüencería. No es sinvergüencería, es gracia divina. Es gracia divina. Porque el perdón no es algo que lo merecemos, es algo que lo recibimos con gracia, pero nos acercamos a Él con fe, sabiendo que Él puede darnos perdón. Él puede limpiarnos de cualquier tipo de pecado que hayamos cometido. Así que la iglesia debería sentirte bienaventurado, doblemente bendecido. ¿Cuántos bendecidos hay en esta noche? Bendecido, no por lo que yo soy, sino por lo que el Señor ha hecho conmigo. ¿Y qué ha hecho conmigo? Ha perdonado mis pecados, ha cubierto mis pecados y no hay culpa. Dice el verso 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El cielo ya no me culpa. El perdón de Dios no genera culpa. El perdón de Dios trae alivio, trae gozo para el alma. Trae alivio, trae gozo para el alma. Como deseo que lo experimentes. Porque pueden haber grandes llamados y propósitos contigo, pero no puedes ejercerlos libremente porque hay una culpa que te tiene atado. Hay una culpa que te tiene encadenado. Y no puedes ser aquel líder o aquel hombre o mujer ser usada por Dios libremente porque hay algo que te ata, algo que cometiste en el pasado, algo que hiciste en el pasado. Y Satanás sabe el potencial y el llamado que Dios ha hecho para contigo, y a Él le conviene mantenerte esclavo. ¿Me entiendes? ¿Cuánta gente no se cuestiona? ¿Y yo cómo voy a predicar del amor? ¿Y yo cómo voy a predicar de esto? Si yo hice esto, yo hice lo otro. Amén. ¿Cuántos padres hay aquí? Esta es una matemática tan poderosa. ¿Cuántas veces no fuimos malos hijos? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué tuvimos unos? Eso es lo único que no nos lamentamos. Aprenda esto, padre. Ay, que yo no le digo a mi niña que se vaya, que no se vaya a los 13 años porque me fue a los 11 con marido. Entonces, como tú te fuiste a los 11 con marido, crees que no tienes el derecho para corregir a tu hija y motivarla a que se case bien, sino que toleras que también se vaya a los 12 años o a los 13 años con marido. Pero ¿por qué no te cuestionas si fuiste mal hijo? Dirías, no voy a tener hijos porque yo fui un mal hijo. Pero lo único que no nos cuestionamos, los tenemos sin embargo. Los tenemos. Y esa culpa brega a muchos padres aún dentro de la iglesia, que no se sienten con autoridad para corregir. Pastor, pero tendré unos hijos que me acusan. Pero dile, el poder de la sangre. No es posible que yo no acepte o yo rechace la condenación y la culpa de Satanás y yo venga a ser derribado porque tengo unos hijos que me culpan por mi pasado. Si ni al diablo se lo permito, se lo permitiré a mis hijos que me condenen. Le enseñaré el poder de la sangre. Es el momento oportuno para enseñarle a mi hijo sobre la gracia de Dios y el perdón de Dios para conmigo. No se dejen amedrentar, padres. Es que yo fui a esto, por eso yo no soy así con mis hijos. De ninguna manera. Usted debe de ser lo que está escrito. Pastor, yo hice esto. La sangre de Cristo debe de caminar como un padre bienaventurado, porque tus pecados han sido perdonados y puede salvarle la vida. Amén. Escuche bien. Si usted ya es grandecito, ya tiene familia y tiene unos padres todavía vivos, escuche los consejos de ellos. Y yo sé que muchos pueden decir, pastor, pero es que mi papá no fue tan bueno conmigo. Te va a aconsejar porque contigo aprendió a ser buen padre. Y te va a decir
lo que debes de hacer, porque Él se equivocó al hacerlo. Deberías escuchar, deberías abrir tu oído y no cerrarte religiosamente, que por los errores de tu papá contigo, el día que tú tengas hijos no te pueda corregir y no te pueda enseñar. Pastor, pero él fue muy duro contigo. Por lo mismo te va a enseñar. Por lo mismo te va a decir, así no lo hagas, porque yo me equivoqué contigo. No permita que de ninguna forma la culpa lo abrace. Debe caminar bienaventurado. Debe estar pisando los pies sobre la tierra firmemente, de saber que no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Si Dios es el que justifica, ¿quién podrá entonces acusarme? ¿Quién podrá condenarme? Esto es un salmo muy poderoso para que usted lo haga de su vida una oración. Bienaventurado. Dile que a tuyo, repítete todos los días, eres bienaventurado. ¿Será que el Señor me perdonó? ¿Será que todo pasó? ¿Será que ya no hay ningún registro? No lo hay. Eres bienaventurado porque el Señor ha perdonado nuestra transgresión y cubierto nuestro pecado con su sangre preciosa. El perdón de Dios no genera culpa, trae alivio y gozo para el alma. Amén. Amén o no amén. Esposo, si fuiste duro con tu esposa, puedes corregirte. Tu culpa puede ser borrada. El pecado puede ser limpiado. Y puede ser aquel hombre que Dios desea que sea con su hija. Porque esposo, nunca se olvide que usted tiene como suegro a Dios. Así que será mejor que trate a la hija bien, a la hija de su suegro. Amén. Yo sé que las hijas de nuestro padre iban a gritar amén. Me iba a ganar un voto para mi partido político. Así que hija, mujer, no se desvalorice. Usted no es un saco de boxeo. Usted no es un animal para que la traten con las peores palabras. Usted es una hija de Dios, heredera y coheredera de la gracia de mi Señor Jesucristo. Amén. Así que dígale a su esposo, tráteme con finura, como la Biblia manda. No, dígaselo, como la Biblia manda. Porque ahí no tendrá que decirte. No tendrá que decirte. Porque si tú dices, trátame bien, pero si yo te trato bien, no, dígale, trátame como la Biblia manda. Así. Por esto oro entonces. ¿Por qué oro? Porque ahora gracias a Jesús puedo orar al Padre, ya que Él rasgó el velo que me separaba del lugar de su presencia. Por estas razones solo. Porque ahora Jesús abrió un camino nuevo al lugar donde Dios, y esto me bendijo demasiado, al lugar donde Dios se escondía de su pueblo. Era el lugar santísimo. Dios se escondía de su pueblo por medio de una cortina, y solamente era visible para unos cuantos hombres, y si es que vivían después. Y Dios mismo se encargó, por medio de la sangre de Cristo, rasgar el velo de arriba hacia abajo, indicando que era el deseo del Padre que no hubiera más separación, que con libertad hoy los hijos de Dios puedan entrar a ese camino que Jesús trazó por medio de su sacrificio y de su sangre, para yo tener comunión con Dios. Por eso oro. ¿Por qué oro? Porque aprovecho el camino que Jesús me abrió para yo tener una relación con mi Padre. Porque antes el pecado me separaba de mi Padre. El pecado me calificaba para morir. Lea cómo movían ellos el arca. Unos amigos de David, al tratar de cuidar el arca, porque el camello o el animal donde se transportaba el arca pisó un hueco y casi se cae el arca del pacto al piso. Y uno de los siervos de David, uno de los amigos de David, por tratar de cuidar el arca, al tocar solo la tapa del arca, se muere. Porque ni siquiera cualquiera podía coger esa arca. Deberían ser hombres específicos quienes cargaran esa arca. Y alguien, por evitar que el arca de Dios se cayera, se murió. Así era Dios. Pero hoy con Jesús usted no se muere.
Usted puede entrar al lugar donde mucha gente antes se moría y usted sigue vivo. Ese lugar, para entrar, tenía que seguir unos sinnúmero de requisitos, hacer un sinnúmero de ejercicios, tener una vestimenta puesta, y era una vez al año. Y será mejor que el sumo sacerdote esté bien con su vida, porque si ese día que entraba no estaba bien, la gloria de Dios lo mataba. Por eso le ponían campanitas en su vestido, para que los ayudantes sepan si vivía o no vivía. Si sonaba, todavía estaba vivo, y si dejaba de sonar, pues arrastrarlo, porque ya se murió. Hoy no hay tantas demandas. La demanda cayó sobre Jesucristo y Él cumplió todas las demandas que nosotros no podemos cumplir. Toda la ley que nosotros no podemos cumplir, Él la cumplió en su totalidad. Por eso su sacrificio es el único aceptable para Dios, porque ningún sacrificio de esta tierra es aceptable como la de Jesús. Fue el único sacrificio que satisfizo a mi Señor Padre, el sacrificio de Jesús. Y por medio de ese sacrificio y a través de esa sangre, como antes los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo con la sangre de un cordero, intercediendo a favor de un pueblo, hoy por la sangre de Jesucristo, del cordero que quita el pecado del mundo, yo puedo entrar al lugar al lugar santísimo de su presencia, y no me muero, sino que disfruto de su presencia, disfruto de esa vida que hay en ese lugar. Disfruto de una paz, disfruto de su bendición, disfruto de una comunión, porque hoy, gracias a Jesús, que mis pecados han sido perdonados, puedo orar al Padre. ¿Me entiende? Hoy ya no hay velo, ya no hay cortina que me separe de Dios. Dile que tuyo, Dios ya la abrió. Si tú no te acercas, ya es asunto tuyo. No es de Dios ya. Si hoy la humanidad no busca a Dios, ya no es de Dios. Antes era más difícil buscar a Dios. Por eso es la gracia, para que la humanidad tenga la facilidad para buscar su rostro. No hay excusa para buscar a Dios. Pastor, pero es que no me siento bien. Eres hijo de Dios. Puedes pedirlo con confianza. Puedes acercarte con confianza. ¿Me entiende? El problema es que tenemos el concepto del Antiguo Testamento. Jehová el Jireh. Oh, el Jehová Todopoderoso. Y Jesús tumba la religión, Padre nuestro. Padre nuestro. Y muchas historias y parábolas de Jesús acerca de un Padre nos las enseñó y no la comprendemos. Queremos ser más como el mayor, el hijo mayor de aquel Padre riquísimo. Nos preocupamos más por ser como el hijo mayor, el perfecto, el que nunca se equivoca, el que siempre obedece. Nos preocupamos más por eso que disfrutar al Padre. Ese es el peor error que cometemos como iglesia. Esforzarnos más para vivir por obras, de ser aquel perfecto, de ser aquel obediente, el más ungido, y nos encargamos de hacer asuntos que a Él le corresponde hacer, no a mí. Pero había un muchacho que no era el más perfecto, pero que sabía tener confianza con su papá. La confianza era tan alta que después de haberse revolcado en el mundo, él tenía la confianza de ir donde su papá. La vergüenza a él no lo separó, porque saboreó a su papá, experimentó a su papá y no hubo pecado. Le falló, despilfarró toda su herencia, y sin embargo él dijo: iré donde mi papá, porque allá se vive mejor. Y Jesús me muestra que cuando viene un hijo enlodado del pecado, no hay un padre que tiene un problema de besarme, de guindarse a mi cuello y después de recibirme, darme aún cosas mejores. Por eso que digo, usted debe caminar como un bienaventurado, de que mis pecados han sido perdonados. Y no lo digo como licencia para que usted siga pecando. No, corra a los brazos de mi Señor. Pastor, fallé. Hay una mejor túnica todavía. Hay un mejor cordero aún. Todavía no se ha organizado la mejor fiesta. Pero dice esto, pero acércate a Él. Que tus errores no te separen de tu Señor, quien murió por ti. Es interesante que gracias a la sangre de Jesús yo puedo entrar al lugar donde muchos murieron.
pero ahora yo encuentro vida. Imagínate yo llegar al cielo y verme con todos los sumos sacerdotes que murieron, y ellos viéndome desde el cielo, cómo yo entro y salgo de la presencia de Dios. Entro y salgo y me dicen: ¿y este diablo no se muere? No, no me muero, porque la sangre de Cristo lo hizo posible. Ya conmigo, lo hizo posible. Acércate como un hijo se acerca a un padre. Verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Otras traducciones lo explican mucho mejor, y él dice: yo oraba sin confesar mis pecados. Yo estaba orando sin confesar mis pecados. Y mira lo que dice: y mientras yo oraba sin confesar mis pecados, más me debilitaba. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Iglesia, yo quiero que hoy salga de aquí viendo la confesión de pecados como una bendición para su vida. Que el callar es el peor error que usted comete, porque usted se envejece, se empieza a marchitar. Tratar de ocultarlo, de taparlo y seguir buscando a Dios, seguir yendo a la iglesia, seguir haciendo ejercicios religiosos, seguir liderando y ocultando un pecado. Usted no va a florecer así. David intentó, y lo intentó ya por nosotros. Y en su intento él nos dijo: no, yo oraba y con los pecados practicando, y me envejecí. Mis huesos se desgastaban. Y dice la Biblia: y gemía y no me encontraba con él. Mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y mira lo que dice: mi verdor se volvió en sequedades de verano. Es imposible florecer en el Señor practicando un pecado sin confesar. Es imposible, iglesia. Por eso hablé al principio sobre el bienaventurado, aquel cuyos pecados han sido perdonados. Usted debe de ver la confesión de pecado, y no tiene que confesármelo a mí, créame. Yo no soy cura para escuchar sus confesiones de pecado. No tiene ni que confesárselo al que está al lado suyo. Vaya al único que lo puede librar. A él confiéselo. Si usted se masturba, a él confiéselo. Si usted ve pornografía, a él confiéselo. Si usted roba a su jefe, a él confiéselo. Si usted piensa en irse de casa, joven, a él confiéselo. Tratar de orar, buscar a Dios, ejercer un liderazgo sin confesar pecado, usted se va a marchitar. Se va a marchitar. Por eso usted ve que de repente corazones empiezan a enfriarse y usted no sabe por qué, pero él sí sabe por qué, pero no lo quiere reconocer. No quiere decirlo porque insistí en un pecado y no quiero confesarlo, quiero seguirlo practicando. Y creen, escúchame bien, que como no dejan embarazada a una muchacha, creen que no pasa nada con Dios. Es el engaño de Satanás. Síguelo haciendo. Usa bien el preservativo. La muchacha no quedó embarazada, no ha pasado nada, lo puedes seguir practicando. Ya pasó el susto, pero él nunca te dice que tu relación con Dios se empezó a cortar. Eso fue lo que el diablo nunca le dijo a Eva. No, será como Dios, pero nunca le dijo que lo sacarían del huerto del Edén. Ellos pecaron. Porque Satanás nunca te va a decir lo que te conviene, lo que te satisface a tu cuerpo, pero nunca te va a decir lo que le perjudica a tu espíritu y a tu alma. Sigue de grosero con tu esposa, sigue maltratándola, no pides ayuda al Señor, no lo confiesas, ese matrimonio se va a marchitar.
y tu verdor, ¿sabes lo que significa? Que mi verdor se volvió en sequedad, de lo que era bendición se cambió a maldición. Y no es porque Satanás asomó sus narices, porque yo no quiero confesar un pecado que tengo a ocultas. No quiero ser libre. Entonces me acomodo a caminar en sequedades y me privo de caminar floreciendo. Así que debes de ver la confesión de pecado como la bendición que tu alma necesita. Todos pecamos. No hay nadie aquí que diga que no ha pecado. Todos pecamos. Si tú no cambias el trato con tus hijos, esa relación se va a marchitar. Tú no cambias tu relación con tu esposa, se va a marchitar. Tú vas a secar a esa mujer. Tú vas a secar a esos hijos. Tendrás unos hijos fastidiados, hostigados. Una mujer que está ahí simplemente ya por un papel y por unos hijos, no porque te ame. ¿Por qué? Porque ocultamos, no queremos cambios, no queremos que Dios trate con esas áreas, no queremos que Dios ilumine esas áreas oscuras, no las queremos. Muchos creyentes se marchitan por tratar de ocultarle a su Señor el pecado que practican. Joven, si usted ve pornografía, usted no va a avanzar. Jovencito, si usted se masturba, usted no va a crecer, créame. No importa cuánto yo te imponga mano, cuánto yo ministre. Esposo es lo mismo. Si su esposa se complica y usted se cierra el baño para ver pornografía y masturbarse, usted no va a crecer, usted va a marchitar esa relación. Y muchas veces esos hombres tienden a ser violentos con sus mujeres, groseros. No, los que están en coraje, porque la mujer no le da las buenas noches. Pastor, ¿y esos temas de dónde los sacó? Del Señor. Porque son temas que nadie habla, que usted no los toca, y usted con dificultad me los compartiría. Usted tiene que ser libre de eso, que no va a avanzar. Si usted está haciendo algo indebido, oculta, usted se va a marchitar. Y no me diga que usted no sabe que algo aquí ya se está secando. Es visible. Es visible. Porque la luz de la aurora prometida deja de estar en aumento. Se quedó ahí, se quedó en las 5 de la mañana y de ahí no ha pasado. Por eso al hombre usted podrá engañar, pero interesante que su crecimiento y su falta de crecimiento en el Señor será visible. Al hombre, a todo el mundo le podrá decir que no peca, pero su crecimiento espiritual siempre será visible por su relación con Dios. Hijos, si usted es irrespetuoso a sus padres, grosero, irrespondón, usted no va a crecer. Podrá tener una gracia muy linda, un llamado muy poderoso, usted no va a avanzar, usted se va a marchitar. ¿Quiere que su matrimonio crezca y florezca? Confiese el pecado. Señor, estoy tratando mal a mi mujer, ayuda. Respondí groseramente hoy, perdóname. Capaz yo soy el causante de no tener buenas noches. ¿Por qué no decimos eso, hombres? ¿Por qué no decimos eso? Sino que tú no quieres, nada quieres. ¿Y por qué no le preguntas, Señor, qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo y provocando que esto se marchite? ¿Qué estoy haciendo de que ya mi esposa no va a ver por mí? Porque el éxito de un hombre es tener a su esposa 50, 60 años babeando por ti. Y si hoy no babea por ti, estás en un problema. Tú mismo marchitaste un amor. A veces somos los causantes de marchitar nuestros propios jardines que Dios nos entregó, nuestros propios edenes, y salir de un edén a un desierto. No todo tiene la culpa el otro. A veces el 90 lo tenemos nosotros y ellos el 10. Amén.
Ya sabía que iba a cambiar, iba a haber ese cambio de atmósfera. Porque todo iba bien en el primer verso. Amén. ¿Por qué no decimos: yo ya no tengo hambre por Dios, por eso no crezco? En vez de estar echando la culpa al pastor, a la iglesia o a los hermanos. ¿Por qué no digo: yo soy el culpable? Yo ya no estoy orando. Yo ya no estoy siendo sincero con Dios. Soy un hipócrita delante de Él. ¿Por qué no digo eso? No, que ya no crezco en esta iglesia. Yo no sé qué pasa en esta iglesia. Las cosas no cambian. Tú eres el que no cambias. Esposo, ¿dónde están los esposos? Si tu esposa hace cosas ocultas tuyas que tú no sabes, el error tuyo sería descargarte con ella. Porque si las hace a escondidas es porque te tiene miedo, no porque te respeta. Porque te tiene miedo, te teme, y ella está esclava. ¿Sabes qué respeto? Decírselo. Porque le respeto, se lo digo. Pero lo que no le digo, lo que le oculto y lo que le hago escondido es porque le tengo miedo. Ni le digo porque se pone, eso es miedo. Y perdóname con mucho amor. Para eso es el mensaje, para que hoy confesemos los pecados. Nos convertimos entonces en faraones sin darnos cuenta. Faraones a costa de que yo estoy buscando a Dios, pero eres un faraón porque tienes a unos hijos con miedo, a una esposa con miedo. Que Dios nos ayude y que ilumine nuestros corazones. Porque hay muchas cosas que están entretejidas allá adentro que no las confesamos y que no queremos aceptar que las estamos practicando. Amén. No nos olvidemos que a Dios no podemos engañar. Sé libre del pecado y no hagas que el pecado marchite tu vida. La falta de pasión muchas veces por el pecado no confesado. No hagas que el pecado marchite tu vida. Confiesa el pecado, confiesa esa ofensa, porque esa ofensa también es pecado. Sabiendo hacer lo bueno, sabiendo que tienes que perdonar y no perdonas, es pecado. Y te está secando, te está marchitando. Confiesa el pecado, confiesa la ofensa, y Dios derramará su perdón y bendición para que florezcas. Amén. Iglesia, Dios no desea ver una iglesia marchita. Marchito estaba Pedro. Jesús se encontró con un Pedro fracasado, en las ruinas, quebrado. Por un momento a otro floreció. ¿Qué hizo Pedro? Apártate de mí, soy un hombre pecador. Y ese día su barca se llenó de peces y lo marchito comenzó a florecer. Porque el perdón no es otra cosa que gracia, y al no confesarlo te privas de ella. La gracia es la que necesitamos. No temer a Dios, porque Dios te va a decir: ¿quién te enseñó eso? Es que oí tu voz y tuve miedo, como algunos ahorita. Oí tu voz y tuve miedo, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó eso? Así nos pasa muchas veces. Dios no nos ha dicho que nos escondamos, pero la culpa nos lleva a escondernos de Dios. No, es que yo no le voy a decir esto. Díselo, confiésalo, porque la Biblia me dice que confesemos el pecado y Él nos perdonará, Él nos limpiará y Él nos bendecirá. Amén. Yo quiero verlo florecer. Yo no quiero ver su economía marchita. Yo no quiero ver su matrimonio marchitándose. Dios no desea ver a su familia marchitándose. Dios desea verlo florecer como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Por esto oro entonces, porque no quiero que mi vida se marchite. Por esto oro, porque cada día quiero florecer, cada día quiero resplandecer,
No quiero que mi familia se marchite. No quiero que mi matrimonio se marchite. No deseo que esta iglesia se marchite. No deseo que su vida se marchite. Por eso oro cada día. Por eso busco su rostro. Por eso más adelante David dice: por esto orará a ti, todo santo. Él tenía razones para orar. ¿Tienes razones para orar? Yo sé que si dejo de orar, Satanás destroza mi vida. La viene con toda, porque cuántas almas le ha arrancado de sus manos. No me conviene, ni por matemáticas me conviene dejar a mi Señor. Y usted también, si usted ha hecho mucha salvación, gente ha ayudado a muchísima gente, tampoco le conviene, ni por matemáticas, ni por lógica le conviene dejar al Señor, porque arremete con todo. Salmo 32, 6, verso 6. Perdón, me faltó. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi verdor se volvió en secedades en verano. Y mira lo que dice el verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué dijo el David? Me conviene mejor confesarlo. Me conviene mejor descubrir ante mi Señor mi pecado, decirle que he pecado, decirle que he fallado. Me conviene mejor, dile que a tuyo, te conviene mejor confesar tu pecado. El no buscar a Dios, el no orar, el no buscar su palabra, es pecado, iglesia. Verso 6: por esto orará a ti, todo santo. ¿Dónde están los santos de Dios? Poquitos. ¿Dónde están los santos de Dios? Por esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Dios aún puede ser hallado, y deberíamos de aprovecharlo, porque aún puede ser hallado. Dios me puede librar de ahogarme por las muchas aguas. Por eso oro. David dijo: en las muchas aguas, en la mucha inundación, estas no me van a llegar, porque oro. Por esto orará a ti, todo santo. No es porque Él me libra porque oro, sino que Él me libra porque su gracia se extiende hacia mi vida, al yo humillarme a su presencia. No estamos exentos de las inundaciones, iglesia. Usted no está exento de problemas. Usted no está exento de contrariedades. Pero Dios sí puede librar que te ahogues. Es interesante, y esto es muy poderoso. Dios nunca impidió la tormenta sobre los discípulos, pero sí libró de ahogarse a Pedro. Dios no va a impedir las tormentas. Más bien vienen para que Él nos dice: ven acá. Pero cuando Él te dice: ven acá, y tú haces el intento y ves que te ahogas, no te va a dejar ahogar. Esa es la garantía. ¿No era más fácil que hacerlo caminar a Pedro, que Él otra vez haga callar el mar? Y no lo hizo callar, dejó que la tormenta viniera. Pero quería enseñar a los discípulos que podemos caminar por encima. Pero aún medio ahogándose, Jesús no dejó que pereciera. Esa es la garantía de yo buscar a mi Señor. No es que no vendrán las tormentas, vendrán. Tal vez caminaré 2 o 3 pasos, pero si me veo hundiendo, sé que no voy a perecer. Jesús me va a rescatar, aunque me dé una repelada por no tener fe, pero prefiero salvo que ahogado. El padre del muchacho endemoniado fue completamente sincero. Él dijo: prefiero decir que no tengo fe a vivir con un hijo endemoniado. Prefiero decir que me falta fe. Prefiero decirle al Señor: ayuda a mi incredulidad, a ver a mi hijo todos los días atormentado por demonios. No fanfarroneemos de una fe que no tenemos. Seamos sinceros con Dios: Señor, me falta fe, ayúdame, no la tengo aún. Prefiero ser sincero con Dios, confesárselo, a fanfarronear algo que no tengo. Dios nos puede librar. Por esto oro, porque sé que vendrán inundaciones sobre el mundo. Sé que vendrán muchas aguas para la iglesia. Sé que vendrán cosas peores para el tiempo que está señalado. Pero oro para que cuando lleguen no me ahogue. No me ahogue, sino que pueda caminar mirando a mi Jesús.
Mirando a mi Jesús se camina sobre las tormentas, iglesia. Mis hijos, por favor, con todo mi corazón lo hago y se lo digo. Mirando a Jesús se puede caminar por encima de la escasez. Deja de mirar a Jesús, te hundes en la escasez, te ahogas en la escasez. Pastor, usted no sabe, yo también sé lo que es vivir en escasez. Sé lo que es vivir en abundancia, sé lo que es vivir en escasez. Pero algo sí puedo decirte que sé, es no despegar mi mirada de mi Jesús. Por eso cuando tengo en abundancia, no me dejo engañar por la abundancia, sigo viendo a Jesús. Y cuando llego a la escasez, peor. Pero si hoy nos ahogamos por la falta de recursos, por la escasez, pregúntate, ¿estás viendo a Jesús? Porque Pedro se ahogó por dejar de ver a Jesús y estar más atento a la tormenta. Eso es fe. Fe no es vivir sin tormenta. Fe es vivir viendo a Jesús en medio de la tormenta. Fe es buscar al Señor en medio de esta ola de tinieblas. Fe es buscar su rostro en medio de las necesidades. Fe. Por esto oro, porque Él es mi refugio, me guarda de la angustia y me rodea con cánticos de victoria. Verso 7, tú eres mi refugio. ¿Alguien puede decir eso conmigo? Tú eres mi refugio. Pastor, me están atacando. Él es tu refugio. Pastor, estoy pasando esto. Él es tu refugio. Pastor, quiero desahogarme, llorar, gritar. Él es tu refugio. Me guardará de la angustia. No es que evitará que la angustia llegue. No, en medio de la angustia Él me va a guardar. Usted no está solo, usted está bajo la protección de Dios. En medio de esa angustia usted vive guardado. Amén. Estoy orando para que Dios me provea de más, con más recursos para poder alquilar más buses y traer familias enteras, porque necesitan fe, necesitan crecer en la palabra. No deseo verlos ahogados en las tormentas. Deseo verlos caminando sobre ellas. Oro porque Él es mi refugio, me guarda de la angustia y me rodea con cánticos de victoria. Ya conmigo, me rodea con cánticos de victoria. Te hago una pregunta, iglesia: ¿qué cánticos te rodean? Los cánticos que te rodean dependen mucho de donde tú estás. Y no me refiero a los cánticos de escuchar la radio en un bus o en una metrovía. De eso no me refiero. David dice que si yo busco su rostro y yo busco su presencia, a mí me rodearán sus cánticos. Mira lo que dice, sus cánticos. Por eso la pregunta que hago: ¿qué cánticos te rodea, iglesia? Otra traducción dice: y me rodean cánticos de victoria. O sea que hay cánticos diferentes, unos cánticos que los que usted quiere levantar, y los cánticos que Él hace descender sobre su vida. Yo quiero estar rodeado de los cánticos que Él hace descender sobre mi vida, que son cánticos de liberación. Diga conmigo: cánticos de liberación. Vivir en su presencia no es andar cantando que estoy enfermo, no es andar cantando que estoy pobre, que estoy escaso. Rodéate bien de los cánticos. Mi Biblia dice que si yo busco su rostro y estoy delante de su presencia, cánticos de liberación me van a rodear a mí. ¿Qué estamos escuchando? ¿Puedes escuchar que Dios ya te cantó victoria sobre esa situación? ¿O todavía te rodea otro cántico? ¿Todavía te rodea el cántico de la escasez? ¿Todavía te rodea el cántico del no puedo? ¿Todavía te rodea el cántico de que la cosa se pone difícil? ¿De que estoy enfermo? ¿De que esto dijo el médico? ¿Esos cánticos te están rodeando? Te invito a que te rodeen los cánticos de mi Señor. Cánticos de liberación. Porque si me rodean los cánticos de liberación, yo canto libertad en medio de una cárcel. Es fácil cantar libertad fuera de ella. Es fácil cantar libre soy, la canción del ministerio, cuando tienes dinero, cuando estás sano y todo está bien. Canta libre soy cuando el médico te dijo que tienes una enfermedad.
crónica. Canta libre soy cuando no hay plata. Pero si en ese momento no cantamos o no podemos oír esos cánticos, hay un problema entonces nosotros. Dile que a tuyo no hay ningún problema, que para Dios sea un problema. Por eso, con todo mi corazón, y usted viene a cada culto y usted va a ver un mensaje diferente a lo que usted oye afuera. Un mensaje diferente hasta lo mejor que lo que usted piensa. Usted pensaba en tirar la toalla y aquí se la levantan. ¿Por qué? Porque le conviene a usted estar en la casa de Jehová, porque aquí envía su bendición. Aquí algo diferente lo rodea. Una palabra de fe, un cántico de victoria, su presencia. Por eso Él es mi refugio. Me guardará en la angustia. Con cánticos de liberación me rodeará. Verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Por esto oro, porque quiero conocer el camino en que debo de andar. David no lo sabía después de haber pecado. Después de haber pecado lo descubrió. Y le dijo el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. A medida que buscamos el rostro de Dios, encontraremos el camino que debemos transitar. Si no lo buscamos, miren, si ese lugar secreto pasa cerrado, usted no sabe el camino. Lo voy a decir con mucho amor. Si usted no pasa y ese lugar secreto pasa cerrado, esa Biblia sin abrirse, sus mejillas sin hidratarse con las lágrimas de sus ojos, usted no sabe el camino. No lo ve. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Por eso oro, porque deseo comprender y ser enseñado en su perfecta voluntad. Sé que si no busco de su presencia, mis pies resbalarán del camino que Él ha trazado para mí. Por eso oro, porque quiero tener un corazón entendido. Diga conmigo, entendido. Un corazón entendido es un corazón que sabe oír. ¿Tenemos un corazón que sabe oír? Verso 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El orgullo siempre nos va a separar, siempre nos va a separar de la presencia de nuestro Dios. Si hoy no buscamos su rostro, dirá conmigo, hay presencia de orgullo en mi corazón. No hay más vuelta que darle. Si hoy usted no busca el rostro de Dios, si hoy la iglesia no se humilla, hay presencia de orgullo en el corazón. Creer que podemos vivir sin Él, que podemos ser prósperos sin Él, que podemos ejercer nuestros planes e imponer nuestros planes por encima de lo de Él. Orgullo. Orgullo. El orgullo nos engaña diciendo que podemos vivir sin buscar su rostro. El orgullo nos engaña diciendo que podemos vivir sin congregarnos. El orgullo nos engaña que podemos ser prósperos sin diezmar. El orgullo tiene el entendimiento entenebrecido. Interesante que al orgulloso Dios lo compara con el caballo, con el mulo. Por eso le dice a los que no tienen entendimiento, no seas como el mulo, no seas como el burro, no seas como el caballo, terco. Dile que a tuyo que no te comparen con el mulo, que te comparen con el águila, pero no con el mulo. Por eso oro, porque quiero ser libre de todo orgullo. El orgullo destruye la relación entre un hijo de Dios y su creador. El orgullo destruye todo matrimonio. El orgullo destruye toda relación. El orgullo destruye las buenas oportunidades que Dios te da. El orgullo cierra las puertas que Dios abre. El orgullo te saca del lugar de provisión. El orgullo siempre te saca del Edén. El orgullo te desconecta de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Amén. El orgullo te hace creer que no necesitas a Dios urgentemente. Y verso 10, ya voy terminando. Muchos dolores habrá para el impío. El impío es aquel que conoce la verdad y no la quiere. Muchos dolores habrá para el impío.
Habrá sufrimiento para el que no quiere buscar el rostro de nuestro Señor. Es muy doloroso decirlo, pero es la verdad. Habrá sufrimiento para aquel que no quiere buscar el rostro del Señor. Pastor, pero yo veo muchos pecadores ricos. Van a sufrir eternamente, tenlo por seguro. Por eso oro, porque quiero estar rodeado de su misericordia. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. No pondré mis ojos en los impíos, porque sé lo que les espera a ellos. No hay nada que envidiar. No hay nada que envidiar de los impíos, porque sé lo que les espera. En cuanto a mí, yo colocaré mi mirada en el Señor. Si un impío prospera robando, siendo corrupto, no pondré mi mirada en ellos. No pondré mi mirada en la corrupción de este país. No pondré mi mirada en la justicia de este país. Yo creo en la justicia y no en la de esta tierra, en la de mi Señor. Esa justicia no es corrupta, no es comprable, no está manchada. No envidies al impío, tampoco trates de imitarlo, porque si Dios me dice que no lo envidie, ¿qué te hace creer que hay que imitarlo? Pastor, pero ellos prosperan con facilidad. Prosperan con facilidad, pero se descarrían con facilidad. Prosperan con facilidad, pero tienen asegurado su infierno con facilidad. No te dejes engañar por Satanás, porque te está tentando a que hagas lo mismo. Pero diga conmigo, Dios me libre. Diga conmigo, Dios me libre. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Busco su presencia para mantener mi corazón lleno de gozo, y así no dejar de adorar a mi Señor. La oración me mantiene conectado. La oración es la droga que necesito todos los días para andar mi vida volada. Por eso no puedo dejar de orar. No oro porque soy pastor, tampoco oro para predicar. Lo necesito. Yo necesito orar, necesito su rostro, necesito su presencia, necesito una dirección. Podré tener muchas actividades, pero necesito buscar a Dios. Así que, iglesia, te animo a que entres por esa sala de emergencia. No importa si estás en camilla con un suero y entrando por la sala de emergencia, es lo mejor, porque un día te darán de alta y saldrás bien, caminando, lleno de fuerza, de vida. Amén o no amén. Póngase de pie.